Bien, el día de hoy nos acompaña el econometrista Carlos Adriano Pérez. Y también me gustaría presentarlos y comentarles un poquito más de él. Bien, el econometrista Carlos Adriano Pérez también es científico de datos. Cuenta con una maestría en econometría por la Universidad Torcuato en Argentina y también es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. Cuenta con un diplomado en métodos cuantitativos por la Universidad de Ingeniería y cursos de extensión universitaria. El docente Carlos Adriano cuenta con amplia experiencia en investigación económica, comercio exterior, sistema financiero, estudios de mercado, regulación y políticas sociales. Asimismo, también el econometrista Carlos es líder de equipos en investigación para el análisis crítico, utilizando modelos econométricos, por ejemplo, series de tiempo, corte transversal, datos de panel, inferencia causal, modelos espaciales, ¿no? También hablamos sobre diseño de algoritmos de Machine Learning, automatización de procesos y todo. Bien, para poder seguir describiendo el gran perfil de experiencia del docente del día de hoy, me gustaría darle el pase para que él inicie de una vez con el taller del día de hoy. Economet- Economista, Adriano, ¿me logra escuchar? Hola Fiorella, sí, ¿cómo estás? ¿Tú me logras escuchar? Así es, sí, sí lo logramos Bueno, escuchar. Le doy el pase, muchos éxitos en el taller del día de hoy. gracias Fiorella y darle la bienvenida a todos. Bueno, les saluda Carlos Adriano, ya Fiorella me hizo una breve presentación. Eh, yo soy econometrista, como bien lo mencionó, y también me especializo en lo que es la economía cuantitativa, la economía dura, como se le dice, ¿no? Que tiene que ver mucho con la estadística, el machine learning, el deep learning que hoy está tan de moda. Y bueno, si alguien tiene alguna duda, quiere saber algo de mi experiencia, con todo gusto, prende el audio, escribe y estoy a su disposición. Entonces, vamos a empezar con el taller de hoy. Voy a compartir la presentación. Por favor, ¿alguien me podría decir si es que estoy compartiendo? Sí, economista Carlos, sí se logra ver la pantalla. Adelante. Perfecto. Eh, bueno, empezamos. Hoy vamos a hablar lo que es los modelos ARIMA, que es uno de los brazos de la econometría clásica. Pero antes de ello, lo que vamos a hacer es demostrar o mostrar todo el universo de modelos para tener detalladamente o saber en qué parte de todo el andamiaje que existe, ya sea los modelos de series de tiempo, los modelos de data panel, los modelos de machine learning, en dónde vamos a estar enfocados la clase de hoy. Entonces, los primeros 5 minutos vamos a hablar de eso, de la contextualización de esta abrumadora información que existe hoy en día. Si bien es cierto, antes ya existían los modelos de estadística pura, los estudiantes de economía, los estudiantes de ingeniería industrial y otras carreras también han llevado cursos de econometría clásica. Quizás algunos han llevado cursos de econometría bayesiana o no frecuentista. Y bueno, últimamente ya se está implementando los cursos de Machine Learning, que está más relacionado a la inteligencia artificial. Es más, ya están creando carreras, facultades, especializaciones, etcétera. Y bueno, y el taller de hoy es una muestra de ello, ¿no? Entonces, tenemos básicamente cuatro grandes enfoques que los vamos a describir o los vamos a explicar a continuación. Acá los tenemos. Entonces, ¿en qué parte de todo este universo del modelado econométrico, estadístico vamos a estar la clase de hoy? Vamos a estar particularmente
dentro de la econometría clásica o frecuentista en los modelos de series de tiempos. ¿Ok? Y dentro de los modelos de series de tiempo, hoy vamos a hablar sobre los modelos ARIMA. Vamos a especificar, explicar un poco, siempre desde el punto de vista teórico, de unos minutos, qué es un modelo ARIMA y después vamos a analizar un modelo con datos reales del PBI de la economía peruana. Vamos a hacerlo en vivo, en diferentes software. Particularmente tengo ya clases preparadas en Stata, en Python, los tengo acá. Me imagino que ustedes ya tienen dominio de eso, pero igual, si no los tienen, por favor, con toda confianza, prenden el audio y me hace cualquier comentario, ya sea de la parte teórica, la parte práctica o del software, ¿no? Que vamos a utilizar. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es saber en cuál de los enfoques vamos a estar organizados hoy, ¿ok? Em, Dentro de la econometría clásica tenemos tres subconjuntos de modelos, particularmente los modelos de series de tiempo, como su propio nombre lo dice, es una variable que se observa a través del tiempo, ya sea en meses, trimestres, años, días, etcétera. Es la misma variable que es observada a través del tiempo, de ahí su nombre. Es bueno diferenciar ello, por eso que me voy a tomar unos minutos para dar a conocer. Los que ya lo sepan, por favor, tengan un poco de paciencia. Los modelos de corte transversal, como su propio nombre lo dice, a la serie se le ha hecho un corte. Por ejemplo, si yo tengo las ventas de un supermercado de Plaza Vea, ¿ok? Si yo analizo las ventas de Plaza Vea en los últimos 20 años, ahí tengo una serie de tiempo. Pero también puedo tener varios supermercados, Plaza Vea, Totus, Mi Banda, Metro, etcétera, etcétera. Puedo tener 20 supermercados y voy a observar esos datos en los últimos 50 años, ¿ok? Entonces, si yo le hago un corte a esos datos, solamente analizo un año, por ejemplo, el año 2025, le hago un corte, entonces voy a analizar los datos de los 20 supermercados en solamente un año. Es de ahí su nombre, se le hace un corte transversal a los datos, se analiza solamente un año, particularmente en este ejemplo estoy mencionando que es el 2025, y se va a analizar cómo han sido las ventas de Totus en el 2025, las ventas de Plaza B en el 2025, etcétera, etcétera. De ahí surge su nombre, modelo de corte transversal, y de ahí tiene su propio modelamiento. Se puede analizar un modelo lineal general, modelos binarios, logic probic, etcétera, multinomiales, eh, y otros un poco más avanzados. Y si juntamos los modelos de series de tiempo, ¿no? Siguiendo con este ejemplo, eh, los 20 supermercados analizados en los últimos 50 años, datos de frecuencia anual, si juntamos esa estructura, tendríamos una estructura de data panel. De ahí su nombre, ¿no? Es como un panel de datos observados en el tiempo, 50 años, ¿ok? De 2025 hacia atrás, y para 20 unidades diferentes. En este caso, en este ejemplo, para 20 supermercados. Entonces, también tiene su propio, se puede hacer diferentes modelos. Particularmente se analiza lo que son efectos fijos, efectos aleatorios, etcétera. Entonces, los que han llevado los cursos de econometría de pregrado han hablado o han escuchado hablar, sus profesores le han mencionado estos modelos, y dentro de ello yo considero que hay como dos islas que son los modelos de inferencia causal, ¿ok? Que pueden ser datos de series de tiempo, de corte transversal, pero tiene sus propias metodologías, su propio modelamiento, que puede ser diferencia en diferencia, propensity score matching, control sintético, etcétera. Y hay otro que son los modelos espaciales. Básicamente lo que hace es analizar si existe alguna estructura en
correlaciones, relaciones, etcétera, pero a nivel territorial, ¿ok? Entonces, es por de ahí su nombre. Entonces, también tiene su propio modelamiento. Entonces, prácticamente acá tenemos toda la econometría clásica y todos estos modelos se puede analizar también desde un punto de vista bayesiano, ¿ok? Que es una econometría no frecuentista. O sea, yo podría hacer un modelo ARIMA bayesiano también, un modelo lineal general bayesiano. Para ello, lo único que se necesita son dos cosas. Una información a priori que el investigador tenga o sepa algo y luego lo introduzca al modelo, ¿ok? Mediante una función que va a multiplicar la función objetivo para luego optimizarla, se puede fácilmente analizar desde un punto de vista no frecuentista o bayesiano. Y la econometría bayesiana es muy útil cuando se tiene, por ejemplo, pocos datos, ¿ok? Tenemos 10 datos y de econometría clásica no podríamos usar, no sería factible con 10 observaciones. Entonces la econometría bayesiana sería un buen candidato, ¿ok? Esa es una de las razones. Eh, y bueno, los modelos de estadística pura también tienen sus propios algoritmos, metodologías, acá lo tengo mencionado. Y posteriormente, lo que hoy, como les decía, está más de moda son los modelos de Machine Learning que están relacionados a la ciencia de datos y que son modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado. Esto lo vamos a ver en otros talleres más adelante, pero mi objetivo de esto es ubicarnos todos en qué parte para mí, es una abrumadora información, vamos a analizar los datos hoy. Entonces, particularmente, estamos en los modelos ARIMA. ¿Ok? Esta diapositiva se las he compartido, se las van a pasar también. Entonces, no se preocupen en tomar nota, etcétera, ustedes la van a tener. Es una continuación y ahora sí pasamos a los modelos de series de tiempo. ¿Ok? Ya sabemos que es un modelo de series de tiempo, particularmente vamos a hablar de los modelos ARIMA. Eh, ¿Por qué el nombre ARIMA, no? Para eso voy a usar la pizarra, discúlpenme. Ok. Entonces, ARIMA, ¿de dónde sale ese nombre, no? Primero, lo que creo que es más intuitivo es la parte AR. ¿Ok? ¿Qué es la parte AR? Bueno, su propio nombre lo dice, es de la parte autorregresiva. Es decir, la misma serie se va a explicar a sí misma en función de sus valores pasados. Eso poniéndolo en perspectiva podría ser el comportamiento de una persona, ¿no? Si yo sé el comportamiento de una persona en el pasado, ¿ok? Yo, en base a ese comportamiento observado, puedo saber o puedo predecir cómo se va a compartir en el futuro, pero siempre y cuando el comportamiento pasado sea en cierta medida estable, ¿ok? Sea, no tenga un comportamiento caótico. Entonces, por ahí ya vamos dando una pincelada que es la estacionariedad, o sea, que es la estabilidad. Uno quiere que la serie sea estable. Si yo sé que una persona ante un evento X, por ejemplo, un evento, ante un temblor, se comporta de una manera, la he observado, entonces yo sé que ante un nuevo evento, un nuevo temblor, yo sé cómo va a reaccionar. Entonces, voy a explicar el comportamiento de una persona en función al comportamiento observado de sí misma. Es por eso de la parte es la parte autorregresiva. Y es muy útil los modelos autorregresivos. Es más, los modelos autorregresivos, como digo,
solamente se explican a sí mismas, no necesitan otra variable para ser explicadas. Entonces yo podría proyectar el tipo de cambio en función del mismo tipo de cambio de sus valores pasados, quizás, o el PBI en función del PBI de los años pasados. Y no necesito ninguna otra variable, no necesito exportaciones, necesito importación, etcétera. Incluso hay modelos autorregresivos que proyecta muy bien y no necesito mucha teoría detrás. No son muy sofisticados, no tienen mucha teoría económica que lo sustenta. Más que lo que se necesita es que la serie sea estable. Estable y después ese nombre estable va a tener un sinónimo un poco más técnico, estacionario, ¿ok? Entonces ya le estoy diciendo que lo estable está relacionado con lo estacionario y lo estacionario o no estacionario va a venir con la otra palabra, que es la I que va al final, ¿ok? Está ahí. Está ahí precisamente tiene que ver con la parte integrada de la serie. Es decir, si la serie es no estacionaria, y como les decía, o sea, es no estable, se dice de que la serie es integrada de algún orden. Entonces lo escribo acá. Esto es porque la serie es integrada. Por eso es la famosa I. Integrada. Ahora vamos a ver el orden de integración. Integrada de orden I se le dice, ¿ok? Ahora, ¿de dónde sale eso de orden? Mm, por favor, si tienen una duda, con toda confianza prenden el audio y me interrumpen. Entonces, el orden de integración. Se dice que la serie es integrada cuando existe, alguien me levantó la mano, existe raíz unitaria. Ok, a ver, vamos a ver. Sí, sí, por favor, podrías hacer la consulta. Alguien me levantó la mano, me pareció. No, bueno, prenden su audio y con toda confianza interrumpen. Yo voy a seguir en la clase. O también lo pueden escribir por el chat, no hay ningún problema. Eh, Estoy viendo acá el chat. Pueden hacer las preguntas. Entonces, continuando, se dice que la serie es integrada de algún orden porque existe raíz unitaria. Y bueno, hasta ahí es todo técnico, es integrada, ok, existe raíz unitaria, pero ¿qué significa eso en términos más sencillos, más comunes, más coloquiales? Significa que existe raíz unitaria, significa que no es estable. Vamos a hablarlo de una forma más técnica, es estacionaria, no es estacionaria. ¿Y qué es no estacionaria? Hasta ahí no lo comprendo, profesor. Ok, no es estacionaria. Bueno, más sencillo, entre paréntesis, ya hablando en un lenguaje no tan técnico, no es estable, no es estable. Entonces, lo primero que se tiene que hacer en toda serie es saber si no es estable, perdón. Se tiene que saber si es que es o no es estable. Ese es el dilema, ¿no? Y hay muchas pruebas para saber si es una serie, si es estable o no. No es estable. Em, Hay muchos test muy sofisticados
Incluso hay los creadores de algunos test han sido ganadores a premios Nobel, ¿ok? Entonces, esa es la I. Ahora, si es que la serie eh, sí es estable, es decir, sí es estacionaria, es decir, no existe raíz unitaria, es decir, no hay orden de integración, esta I no llevaría y simplemente sería un modelo AR, ¿ok? Entonces, hasta ahí es la parte ARI. Y ahora acá viene la otra parte que la voy a escribir de azul, que es la parte MA. Em, Media móviles significa esto, o moving average, ¿ok? En inglés, esto está relacionado a que toda serie, ¿no? Se puede expresar en sus términos autorregresivos, o sea, en forma de sus rezagos propios o en términos de sus medias móviles, sus errores, ¿no? Entonces, es más, hay teoremas donde se puede convertir una serie AR1 en una serie más infinito y viceversa, ¿no? Eso es un poco, hoy estamos en un taller, vamos haciéndolo más práctico, pero de ahí es el nombre, ARIMA, autorregresivo integrado de media móvil. Pero yo quiero ahondar un poco más. Seguramente ustedes van a escuchar por ahí que profesor, pero yo también alguna vez he escuchado un modelo SARIMA, no ARIMA. Entonces, ok, hay una S también por ahí dando vueltas. Podría haber. ¿Qué es la S esta? Esta S corresponde al término o a la estructura estacional. Estationality en inglés, por eso la S, estacional. Estacional. Ok. Ahora es buen momento. Yo voy a subrayar acá dos palabras. Ok. Acá estamos hablando de estacional y aquí estamos hablando de estacionario o estacionaria. Estacionalidad y estacionariedad son dos términos que pueden sonar parecidos, pero no tiene que ver uno con el otro. Son totalmente diferentes. Entonces es un buen momento para hacer esta distinción, ¿ok? Pero antes de ello, ustedes quizás van a ver un modelo SARI Max. Profesor, yo también he visto que por ahí han escrito, han hecho una proyección usando un modelo SARI Max. Ok, bueno, eso lo vamos a hacer con otro color, con este verde. Es una X, ¿no? Para ir más allá, si bien es cierto, el modelo es de un modelo, vamos a hablar de modelos ARIMA, pero yo le quiero enseñar lo que existe, lo que podría existir. Es más, podría existir un modelo Sarimax bayesiano, ¿ok? Como les había mencionado, que se puede estimar de forma bayesiana también. Entonces, esta X está relacionado con qué, profesor? Con las explicativas, o sea, con variables explicativas. O sea, a mi modelo PBI, que lo voy a explicar en forma de sí mismo, de sus rezagos, de la parte autorregresiva, que puede tener un orden de integración, o sea, puede tener o no raíces unitarias, puede ser estacional y se puede expresar en forma de sus medias móviles, también le puedo incluir otras variables explicativas. Por ejemplo, podría estimar el PBI o proyectar el PBI en función de sus rezagos de sí mismo, o sea, del PBI de los años anteriores, pero también quiero incorporar, dado que se presta o hay un sustento teórico detrás, alguna otra variable relevante para no caer en la trampa de la omisión de variables, que en la econometría, en los papers se suele cometer ese error y nos trae unas consecuencias más adelante, ¿no? Explicativa. Ok, explicativas. Esta es la parte explicativa. No sé si hasta ahí alguien tiene una consulta, por favor, le dejo el micrófono abierto para que participen.
Bueno, eh, continuamos. Entonces, esto sería el modelo Sarima, de ahí sus nombres, y estaba pendiente, les debía explicar qué es la parte estacional, perdón, qué es lo estacional y lo estacionario. Entonces, para ello, eh, vamos a usar otra pantalla, ¿ok? Y vamos a hablar de acá de todas. Lo tengo en la diapositiva, entonces para no perder mucho tiempo, em, vamos acá. Lo tengo acá, precisamente, en la siguiente diapositiva. Tengo, toda serie tiene o debería o podría tener, ¿no? Para ser más específicos, cuatro componentes. Por ahí hay un quinto, es un poco más esotérico, por así decirlo, pero en general son cuatro componentes. ¿Cuáles de ellos? El primero de ellos, y precisamente es lo que les decía, es la parte estacional. Eh, Poniendo un ejemplo y siguiendo con este el de las ventas de los supermercados tienen, si analizamos con una frecuencia trimestral, van a tener un crecimiento un mayor crecimiento en los diciembres, ¿ok? O sea, en el último trimestre, si lo estoy analizando en forma trimestre, sería en el último trimestre. Si lo estaría analizando en forma mensual, sería en diciembre, y en semestre, en el segundo semestre. Entonces, todos los diciembres de cada año va a tener un pico, una subida a las ventas. Eh, este es un año, en diciembre hay un pico, este es otro año, aquí hay otro pico. Este es, por ejemplo, diciembre de 2024, 23, diciembre de 2024, diciembre de 2025 y bueno, en diciembre de 2026 ya sabemos que va a tener un pico. Entonces, esa es la parte estacional. Eh, Corresponde a un evento que se repite eh, dentro de un año en general, ¿ok? Pues no solamente en diciembre, pues si hablamos de ropa de verano, venta de ropa de verano, en todos los febreros de cada año se va a disparar, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, esa es la parte, el factor estacional. También hay otro factor que es el factor tendencial, como su propio nombre lo dice, mide la tendencia de la serie. Ok, simplemente se extrae la tendencia, puede ser una tendencia positiva, creciente o negativa decreciente. Entonces a esta serie que la tengo acá de azul le he extraído la tendencia simplemente. Simplemente esta línea roja, perdón, soy muy bueno dibujando. Vamos a hacerlo mejor con esto. Esta es la tendencia, bueno, esta es la tendencia, entonces simplemente a esta serie le he extraído la tendencia, ¿ok? Em, También existe el tercer componente sería el componente cíclico. Generalmente la economía, esto varía por economías, por países. En la economía peruana su complemento cíclico es cada 5 años. Es decir, tiene una etapa de crecimiento, ¿no? Luego tiene donde llega a un máximo, luego tiene una etapa de decrecimiento, ¿no? Por ejemplo, hablando de la economía, también por factores, eh, diversos factores va a tener una etapa de crecimiento hasta llegar a un mínimo y luego va a recuperar una etapa de recuperación. Entonces hay un factor cíclico dentro de la serie. Entonces si tengo esta serie, el factor cíclico sería eso de ahí, ¿no? Ok. Entonces, eso lo extraigo y sería esta línea de acá. Luego, y por último, en general, como les decía, hay un factor que se presenta muy de vez en cuando, así hablando coloquialmente, ¿no? Y es poco predecible, ¿ok? Por ejemplo, lo que ha pasado en la pandemia, ¿no? Todas las variables, PBI, exportaciones, etcétera, etcétera, tuvieron una caída.
¿no? En el 2020, ¿ok? En el 2020, mediados del 2020, tuvo una caída desastrosa, el QBI cayó y eso no se ha visto más que en la crisis del 2009, por ejemplo. Entonces son eventos fortuitos que suceden por hechos exógenos, puede ser una crisis, una guerra, un fenómeno climatológico, una pandemia, etcétera. Es un componente irregular que también, entonces, dentro de esta parte de acá, sería el componente irregular. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos estos cuatro componentes y le hago esta distinción porque hasta acá ahora hemos hablado de la parte estacional o, ¿no? O de la palabra estacional, que es uno de los factores de toda serie, pero nos falta hablar de la estacionariedad y es ahí donde vamos a tener que sí hablar un poco en un argot un poco más técnico. Entonces vamos ahí a la pizarra. Entonces, ¿qué es una serie estacional? Vamos a ver acá. Esto, esto. Entonces, yo les digo, imaginemos esta serie, perdón, imaginemos esta serie de acá. Imaginemos esta serie que tiene este crecimiento, ¿no? Abajo que sean meses o trimestres. Entonces tenemos este movimiento de la serie, sube, baja, pero siempre no tiene un movimiento muy brusco, ¿ok? Y esa es su evolución en el tiempo, donde esto de acá es el tiempo, ¿ok? Y esta es la variable, bueno, esto podría ser el PBI, o alguna variable X, una función de X. Bien. Entonces, profesor, sí, esta serie a mí me parece vamos a hablar primero en lenguaje no tan técnico, parece estable, profesor, ¿sí? Porque si yo grafico aquí un promedio, una línea paralela al eje X, siempre está alrededor de esta media. Si este es un promedio, siempre está alrededor. Entonces, profesor, si este es el tiempo y aquí estamos en el año 26, si usted me dice que haga mi proyección al año 28, es muy, pero muy probable, ¿ok? Que esta serie tenga este crecimiento, ¿no? Entonces, uno diría, bueno, sí, es muy factible que mi proyección tenga un muy buen ajuste por ahí, podría dar un rango, cuánto va a ser el crecimiento, entonces eso es bueno, entonces lo que uno quiere es que la serie sea estable, hablando de un algo más técnico, que sea estacionaria, hablando más técnico aún, que no tenga raíz unitaria o que no sea integrada, como les decía en la diapositiva anterior. Eso es excelente. ¿Por qué? Porque si yo tuviera otra serie, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esta serie, vamos a graficarla. Esta serie tiene este crecimiento, pero después tiene subidas, bajadas, después sube, muy caótica, ¿ok? Y después está así, y después no se sabe si baja. Entonces, uno ve esta serie y dice, esta serie no es para nada estable, mis proyecciones van a ser muy sesgadas. Y tendría que usar modelos más sofisticados. Un modelo ARIMA no se prestaría. Yo viendo simplemente los datos en un Excel, incluso en una gráfica simple, podría ver qué modelo podría usar. No, por eso existen muchísimos modelos. Tendría que usar de repente un modelo de series de tiempo, un modelo no lineal, ¿ok?
un modelo STAR, CETAR, etcétera, unos modelos de cambio de régimen son modelos más sofisticados. Podría usar dentro del Machine Learning algún modelo de aprendizaje supervisado, etcétera, etcétera. Entonces, esta serie, esta segunda de acá no es para nada estable, ¿ok? No es estacionaria esta serie. Gráficamente no es estable, no es estacionaria. Lo voy a dejar en claro eso. Y técnicamente aquí existe raíz unitaria, ¿ok? Y aquí, al menos gráficamente, no existe raíz unitaria. Eso es muy importante saberlo. Hay test para saber si existe o no existe raíces unitarias y por ende saber si es integrado o no. Y una vez que yo demuestre o encuentre que tenga raíz unitaria, ¿qué debería hacer? ¿Ok? Como estamos en un taller, lo que se hace si es que existe raíz unitaria, lo que la mejor opción es tomar diferencias. ¿Ok? Tomar diferencias ordinarias, porque también hay diferencias no ordinarias, pero esos son otro tipo de modelos, los modelos ARIMAS estacionales. Entonces, tomar diferencias. Esa es la forma como se procede. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, consulta, por favor, tiene el micrófono abierto. Ok, continuamos entonces. Teníamos la serie, no existe raíz unitaria, o sea, es, eh, es estacionaria. Estacionaria. Ahora, hay varias formas de estacionariedad. Estacionaria. Voy a explicar brevemente los tipos ahí para pasar ya al Python para hablar de una serie específica. Entonces, es estacionaria y aquí, aunque es obvio, pero igual lo voy a poner, no es estacionaria. Pero ustedes ya saben de que no es estacionaria, no es estable, ¿no? Estacionaria. Ok. Ahora, hay varias formas de estacionariedad. Esto lo vamos a hablar a continuación. Los tipos de estacionariedad. Y vamos a hablar de, vamos a hacer una gráfica. Los que les mencionaba, aquí arriba es un tipo de estacionariedad, es estacionariedad en media, ¿ok? O sea, tiene un crecimiento, perdón, tiene un crecimiento estable, ¿ok? Alrededor de una media, ¿ok? También tiene una varianza constante, entonces vamos hablando de acá ya de estacionariedad en media y en varianza, pero también podríamos hablar de una serie que es estacionaria en media, pero no en varianza. ¿Cómo sería eso, profesor? Bueno, la serie estacionaria en media y no en varianza sería así, ¿no? Va a haber una época donde va a tener un crecimiento moderado, una variabilidad moderada, y luego va a tener una época donde va a tener mucha variabilidad. Normalmente esto pasa con las variables financieras, las variables de tipo de cambio, ¿ok? Épocas donde hay mucha volatilidad. Entonces, no hay aquí la serie podría ser estacionaria en media, al menos gráficamente,
pero no hay estacionariedad en varianza. Es decir, la varianza varía en el tiempo, tiene como dos estructuras, una estructura donde tiene una variabilidad moderada, más estable, siempre varía en las series, pero después tiene una estructura eh, más volátil, como que ya hablando más técnica, más sofisticadamente, hay dos procesos generadores de datos, ¿no? Entonces ahí tenemos los dos tipos de estacionariedad. Los voy a acá en media, en varianza. Ahora, la última, no sé si alguien quiera participar, pero hay una más, una, una, una de las más conocidas también. Vamos a graficarla y que muchos no la consideran, pero es muy importante, es este movimiento. A ver, vamos a graficarlo. Va a tener movimiento, ok, va a tener, sí, va a ser estable, pero va a tener una tendencia, ok. Entonces, esta serie es estable, sí, pero es estable alrededor de una tendencia, se dice. Entonces, más técnicamente, lo que se dice aquí es que la serie es estacionaria en tendencia. O sea, alrededor de una tendencia, la serie va a fluctuar y va a fluctuar de una forma armoniosa. ¿Ok? Lo que el investigador va a poder hacer es, va a poder proyectar teniendo en cuenta esta tendencia y sus proyecciones van a ser buenas porque la serie es estable alrededor de esa tendencia. ¿Ok? Entonces esta es la tercera estacionaria, la tercera forma de estacionariedad en tendencia. ¿No? Tendencia. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los tres tipos. Ahora sí, vamos a pasar a la parte práctica. Creo que hasta aquí ya bastante teoría. Hemos hablado de los modelos, de dónde surge esto de ARIMA, SARIMAX, que hemos hecho la diferenciación estacionalidad y estacionariedad. Es muy importante. De dónde sale la I. Hemos hablado de tipos o cuándo existe estacionalidad y no estacionalidad. También hemos hablado de la descomposición de las series en sus cuatro componentes: estacional, irregular, tendencia y siglo. Y hemos hablado de los tipos de estacionariedad. Hay que ligarlo siempre en estabilidad, ¿no? En media, en varianza o en tendencia. ¿Ok? Entonces, nada, aquí, por ejemplo, en esta hay dos medias. Lo voy a hacer con la regla. Aquí en esta de acá hay dos medias. Podríamos hablar de una media y esta otra media. O sea, la serie se mueve alrededor de dos medias. Y aquí simplemente se mueve alrededor de una media. ¿Ok? Y aparte aquí, como le estaba mencionando, hay un periodo donde hay mucha volatilidad. Entonces, ahora sí, si me permiten, voy a cambiar de pantalla al Python. No sé cómo estoy de tiempo, tengo que correr, creo. Entonces, vamos al Python. Aquí ya les he preparado. Tengo los datos, primero se los voy a mostrar. Aquí tengo una serie, esta es de la economía peruana, descargada del Banco Central de Reserva, lo tengo en Excel, del año 2000 al 2024, ¿ok? De frecuencia trimestral, ¿ok? Tenemos tres series, pero particularmente hoy vamos a hablar del PBI. em,
¿Cómo se mide el PBI? Está medido, aquí tengo el cuadro de donde lo he obtenido. Ustedes pueden irse a el cuadro 95 del Banco Central de Reserva del Perú. Estos son los datos, están expresados en millones de soles, ¿ok? Em, y bueno, esa es la serie que les estoy mostrando, ¿ok? Para los que tengan esa curiosidad, pueden actualizarlo, ya ha salido, lo tengo hasta el 2024, podríamos actualizarlo hasta ya todo prácticamente a mediados de 2026, ¿no? Este dato, archivo Excel yo lo tengo ya descargado, lo tengo aquí, y lo que hago ahora con el Python particularmente es subir este Excel al Python. Bueno, brevemente, en menos de un minuto, les voy a mencionar lo que es el Python. Para los que ya sepan, por favor, ténganme 10 segundos de paciencia. En toda esta parte de acá es el editor de script, se le dice, lo que estoy señalándolo. En la parte izquierda, donde uno puede escribir, puede hacer comentarios. En el Python se hace con el numeral antes de escribir para que no lo lea. Y acá donde se importan las librerías, se hacen los cálculos, etcétera, etcétera, etcétera. En la parte superior derecha tengo los datos, tengo los archivos que he subido, y tengo las variables que he extraído o las que voy creando también, tengo la ayuda que puedo eh, recurrir a ella, ¿ok? También salen los gráficos aquí, que voy generando a través del editor de script. Y en la parte inferior derecha, ¿no? Creo que hace un momento dije derecha, no, el editor de script es en la parte izquierda, todo está acá. Y en la parte inferior derecha es la consola. Eso es muy importante saber, es la consola. Aquí es donde surgen las estimaciones, pero también donde se hace, por ejemplo, em, se instalan las librerías, los paquetes, ¿ok? Acá instalamos y aquí los importamos, los llamamos, ¿no? Aquí como que aquí compramos, lo metemos, lo tenemos en nuestra biblioteca, compramos un libro, lo ponemos en esa biblioteca, o sea, lo estoy instalando, estoy comprando, y luego cuando lo necesito, lo llamo, saco ese libro que una vez compré, lo importo, ¿no? Esa es una decisión muy importante. Bueno, y eso, entonces lo que se hace aquí simplemente es importo. Ahora, para ver gráficamente, siempre el análisis gráfico en toda serie es fundamental, porque yo simplemente viendo la serie, yo ya puedo decir si es que la serie tiene estacionalidad, va a ser estacionaria, en tendencia, en media, en varianza. O sea, la parte visual es muy importante analizar antes de todo. Después vamos a lo que visualmente uno, el investigador, va a proponer, después va a tener que demostrarlo mediante ya técnicas o herramientas o pruebas más sofisticadas, ¿no? Entonces lo que hago es acá, importo, Pandas es una librería para muchas cosas, particularmente yo la voy a usar para cargar el Excel, ¿ok? Importo la librería Pandas, le digo con qué nombre lo voy a importar, le digo con PD, le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿ok? Y una vez que lo he importado, simplemente corro. Por ejemplo, acá voy a hacer un print de algo que, o sea, un pantallazo de lo que yo quiero hacer. Para correr, si quiero correr todo, utilizo el triángulo que estoy señalando, o si quiero correr solamente lo señalado, puedo hacer con esto, ¿no? Entonces, en la parte inferior derecha me va a salir lo que yo estoy haciendo. Me va a salir, si hay un error, también me lo va a decir acá, etcétera, etcétera. Como les decía, mi hoja de Excel tiene que estar en la misma carpeta donde está este script que yo le he llamado modelos Arimax.
y le digo que mi base de datos use este comando, ¿ok? Y que lea mi archivo Excel que tiene ese nombre, variables.xls. Lo tengo acá en una carpeta. Aquí está. Entonces, ese es el archivo que lo voy a subir. Y por si acaso yo estoy usando el Spider, ¿ok? Em, o sea, estoy usando la consola de Spider para programar en el lenguaje de Python, por si acaso. Entonces, corro esta parte y automáticamente me va a salir los datos, los archivos, particularmente aquí ya subió el archivo Excel, lo puede abrir desde aquí también. Ahí está. Em, Aquí muestro los primeros 5 datos. Por default está configurando este comando así. Ahí ya lo subió. Ahí me está mostrando los primeros 5 datos. Ok. Ahora voy a hacer un gráfico, como les decía, de la serie. Voy a importar otra librería, esta de acá. Y voy a generar simplemente el gráfico. Ok, le pongo un título, etcétera, etcétera. Ustedes este script ya lo pueden, con más paciencia en sus casas, yo se lo voy a compartir, lo pueden hacer, ¿no? Detalladamente. Ahí está. Entonces, esta es mi serie de PBI. Son datos trimestrales. Como ustedes pueden ver acá, acá tuvo una caída. Ustedes ya gráficamente pueden verlo que hay una estacionalidad. Entonces, ¿alguien me puede decir en qué trimestre es? Bueno, generalmente el PBI, pues en el último trimestre tiene un crecimiento un poco mayor y también en junio, julio, ¿no? Por el tema de las fiestas patrias. Entonces, yo ya estoy viendo un componente estacional, ok. Estoy viendo un componente tendencial también. Estoy viendo en parte una parte cíclica y también estoy viendo una parte irregular. Aquí está. Se los voy a mostrar. Este es un taller full práctico. Entonces, la parte estacional, estoy viendo estos picos que se repiten regularmente. ¿Ok? Em, la parte tendencial, ¿no? Hay una tendencia creciente, la estoy pintando de amarillo. También hay un componente cíclico, tiene una caída, después tiene una subida, o sea, es una parte del ciclo que estoy observando acá. Y también hay un componente irregular. Ustedes ya me podrán decir qué pasó ahí. Bueno, el componente irregular es aquí lo que pasó. Esto fue por el COVID, ¿ok? La economía peruana tuvo su peor caída en los últimos años, en medio de 2020. COVID-19 inició acá en Perú en marzo del 2020. Bueno, en el mundo inició a finales de 2019 y el 2020 mediados tuvo el primer, segundo, tercer trimestre tuvo las caídas más grandes del orden de 2 dígitos, ¿no? Estamos hablando cerca del 20% de la economía peruana cayó. Entonces, esto lo estamos visualizando en el Python. Ahora vamos, sigamos. Como les decía, lo primero que se tiene que hacer es descomponer esos 4 componentes al Python. Lo vimos en la diapositiva. Ok. Em, Ahora vamos acá lo tenemos. Acá. Entonces vamos a descomponer componente estacional, tendencial, cíclico y regular.
A esa serie que les he mostrado hace un momento la voy a descomponer. Para eso necesito otra librería, ¿no? Que descompone series. Pues ustedes ya sabemos, al menos tenemos la noción qué es lo que está haciendo detrás el Python. Y simplemente corremos toda esta parte. Y le voy a decir que me muestre, ¿no? Acá le digo, hazme la descomposición del PBI. Ok, vamos a leer un poco esto. Descomposición estacional del PBI, de la variable PBI que está dentro de mi base de datos, y que le utilice un modelo de multiplicativo, porque las series, cuando se descomponen, puede ser de forma multiplicativa o de forma aditiva. ¿Qué quiere decir eso, profesor? No lo entiendo. Bueno, en menos de un minuto vamos a la pizarra. Eh, las series, la serie Y lo puedo expresar multiplicativamente en su componente estacional, tendencial, cíclico e irregular. Multiplicativamente estas cuatro las reconstruyo y me sale la serie original. Esta es la forma multiplicativa, ¿ok? Multiplicativa. Y la forma aditiva, bueno, creo que ya eso cae por su propio peso. La misma serie yo la puedo expresar como una suma de sus componentes: estacional, tendencial, más cíclico, más irregular. ¿Ok? Particularmente series como el PBI, donde se mide la economía, y cuando está expresada en forma trimestral, es más óptimo usar la forma multiplicativa, pero uno puede optar a alguna de ellas y después comparar y decir cuál sería mejor, ¿no? Dado su caso particular que está observando. Entonces, es por eso que multiplicativo. Y periodo 4 porque son trimestres, ¿ok? Entonces, y aquí los nombro. Acá hay algo importante. Normalmente los software como este, como el Python y en general muchos otros, lo que hacen es, no nos dan los cuatro componentes, nos dan tres. Es decir, nos dan el componente regular, si nos van a dar por separado, el componente estacional también nos lo van a dar por separado, y el componente de tendencia y ciclo nos dan juntos. ¿Ok? Ahora, profesor, pero yo quiero solamente el ciclo porque mi paper es de los ciclos económicos de la economía, los modelos de ciclos reales, etcétera, etcétera. Ok, para eso existe otra técnica un poco más sofisticada que son los filtros, ¿no? Mediante los filtros de Rodrich, por ejemplo, se puede descomponer a las series en tendencia y ciclo y también los otros componentes. Eh, no es la clase de hoy, pero les lo menciono. Entonces, lo que va a hacer este comando nos va a dar tres series. Nos va a dar una donde va a poner junto ciclo y tendencia, otra donde está el componente estacional y otra el componente residual. Lo voy a plotear, lo voy a graficar y simplemente me va a aparecer ahí en la ventana. ¿Ok? Entonces esto lo corro, esta partecita lo corro. eh, a ver, ¿qué ha pasado? Ahí está. Había puesto el otro. Tenemos la serie original, el PBI, la parte superior, la tendencia y ciclo, es esta de acá. ¿Ok? Esta es tendencia y ciclo, lo que estoy subrayando de rojo. Está metida las dos, incorporadas las dos estructuras. Luego tenemos el componente estacional puro, la estacionalidad pura. Y después abajo tenemos el componente irregular. ¿Ok? Esto es bueno analizarlo así porque después cuando voy a hacer las pruebas de raíces unitarias, que es el core, el núcleo de esto, tengo que analizar una serie que no tenga el componente estacional. Ese es
lo que se hace a continuación, ¿ok? Entonces, vamos acá al Python. Sigamos. Ahora, lo que hago acá es desestacionalizar la serie del PBI. Método sencillo simplemente es a mi serie PBI le voy a, si hubiese utilizado la forma aditiva, le tendría que restar, ¿no? Restar el componente, el factor estacional. Pero como he usado la forma multiplicativa, no tengo que restar, sino tengo que dividir. Muy bien. Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Simplemente le resto, en este caso le divido el componente estacional para obtener la serie del PBI desestacionalizado. Y es así de sencillo. Y después, bueno, esta parte es para que las gráficas no estén muy aglutinadas. Acá muestro la serie original y la serie limpia desestacionalizada. Le doy un poco de... maquillo mi gráfico porque le doy nombres a los ejes, etcétera, etcétera, y luego lo muestro. Voy a correr todo esto. Y aquí tenemos la serie original, ¿ok? Es la negra, la serie de color negro. Ahí claramente tiene un componente estacional en el último trimestre. Y la serie roja es el PBI desestacionalizado. Simplemente este rojo tiene el componente irregular, tiene el componente tendencial y cíclico, pero el componente estacional ya fue removido, ya fue quitado. Esto es muy importante hacer en todos los papers o trabajos de investigación, tesis que ustedes van a hacer, tienen que hacer este paso. Obtener la serie desestacionalizada. A esa serie desestacionalizada es a la cual le tienen que hacer todos los test para ver si tiene raíz unitaria, si tiene quiebre estructural, etcétera, etcétera, etcétera. Si hacen esos test a la serie original, están cometiendo un gran error. Es más, estos test van a confundirse, entre comillas, ¿ok? Hablando más correctamente, van a tener poca potencia, se dice, ¿no? Eh, Van a aceptar una hipótesis nula falsa, hablando ya más estadísticamente. Entonces, se van a confundir, ¿ok? Hablando más coloquialmente. Van a tener poca potencia. Entonces, lo que se tiene que hacer siempre es analizar o hacerle estas pruebas de raíces unitarias a la serie desestacionalizada. Eso es muy importante. Quisiera que se vayan con ese mensaje el día de hoy a la serie desestacionalizada. Es lo que se le tiene que hacer los test. Si no, estaríamos cometiendo en un grave error. Una vez que ya he desestacionalizado la serie, a esa serie estacionalizada lo que le voy a hacer es hacer todas las pruebas para ver si tiene o no tiene raíces unitarias y para posteriormente hacer las proyecciones. Entonces, lo primero que se hace para saber si es o no, tiene o no raíces unitarias es analizar el correlograma, que es una gráfica que nos dice si es que la serie tiene los coeficientes de las raíces unitarias son significativos o no. Lo vamos a ver gráficamente aquí. Acá está. Tenemos dos correlogramas, la función de autocorrelación simple, simplemente ACF, por sus siglas en inglés, y la función de autocorrelación parcial, ¿no? Entonces aquí prácticamente estoy viendo, al menos con el correlograma, que hay una raíz unitaria, ¿ok? Porque este valor está llegando cerca al uno. Además, la función de autocorrelación me está diciendo lo mismo, porque para que la serie sea estacionaria,
esta caída debería ser exponencial. Es decir, eso ya con la parte práctica. Si esta serie, su autocorrelograma tendría esta caída que estoy señalando acá de rojo, sería un indicio que no existe raíz unitaria. Entonces, tanto la función de autocorrelación simple me está diciendo que sí va a existir una raíz unitaria, al menos una, y la función de autocorrelación parcial también me está diciendo de que hay un valor, el primer valor, del primer rezago, sobrepasa las bandas, estas celestes de acá. Entonces, pero ¿quién va a decidir o definitivamente ello? Bueno, las pruebas, una de las más usadas es la prueba de Dickey-Fuller, hay de Phillips-Perron, el KPSS también, etcétera, etcétera. Hay múltiples pruebas. La de Dickey-Fuller aumentada es una de las más usadas, ¿ok? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces simplemente es aquí tenemos la prueba de Dickey-Fuller, ¿ok? También vamos a obtener o importar una nueva librería y después le vamos a hacer la prueba a mi serie PBI desestacionalizada. Por favor, eh, hago hincapié en él. Aquí está. Mi serie es PBI desestacionalizado. Por si acaso, yo lo tengo acá. Voy acá a mi explorador de variables, mi base de datos, abro, está lo que tenía en el Excel, año, trimestre, inversión, expo, PBI y la serie que yo he creado, que simplemente es el PBI restado, removido, pero en este caso dividido el factor estacional, o sea, estacional, desde el PBI desestacionalizado, ese es el nombre que le he dado, por si acaso. Entonces, muy bien, le voy a correr todo esto. Le digo que le haga la prueba, eh, dedique Fuller y que me muestre los valores y que me bote un mensaje si es que tiene raíz unitaria o no tiene raíz unitaria, ¿ok? Aquí tengo los resultados y el diagnóstico es la serie no es estacionaria, ¿ok? O sea, eso es sinónimo de tiene raíz unitaria, es integrada, hablando en forma más coloquial, no es estable alrededor de una media, también podría ser alrededor de una varianza. Técnicamente no se rechaza la hipótesis nula, claro, porque el valor del p-value es 0 casi prácticamente es uno, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Bueno, se tiene que diferenciar. Diferenciamos la serie, le agregamos una parte AR o MA que habíamos visto, entonces ahí tendríamos un modelo ARIMA autorregresivo integrado de media móvil, em, y con esta serie ya podríamos hacer las proyecciones. ¿Ok? Eh, el Python para series de tiempo no es muy intuitivo para series de tiempo en general. Existe software más sofisticados para series de tiempo como el MATLAB, ¿ok? O incluso el Stata también un poco más, o incluso el Livius. Precisamente ya para finalizar, aquí lo tengo en el Livius, que es un software muy más intuitivo. Me voy a tomar unos minutos para mostrárselo acá. Em, Antes de ello, quería mostrarle una diapositiva que les preparé aquí, donde están los software, cuáles son sus entornos, cuándo se usa más, bajo qué modelado. Por ejemplo, el Python, bastante en el ciencia de datos, machine learning, etcétera, ¿no? Igual que el R. El Stata, cortes transversal, series de tiempo, que se lo había mencionado al inicio. El IBIOS es más enfocado a series de tiempo, ¿ok? Mediante todos sus editor de, editor de scripts, ¿no? El IBIOS tiene su editor de scripts, se llama el program, el Stata tiene el do file,
RPython tiene script, así a secas. Bueno, el SQL y el MATLAB también. Entonces el programa de Libios es muy intuitivo. Yo lo tengo acá, hasta en el taller. Lo tengo por acá. Ese es, lo tengo en Libios 12. Cuando uno abre, automáticamente toda la programación que hizo ya lo tiene por detrás, ¿no? Tiene gráficas muy intuitivas, como les decía. Por ejemplo, acá se ve la estacionalidad, como les decía, el PBI, y en general la mayoría de variables económicas relacionadas al PBI en diciembre tienen un mayor crecimiento, o sea, en el último trimestre, y se puede hacer modelamientos y proyecciones. Es más, en este PBI, aquí, yo ya se ha generado en función de la serie del PBI, que es la línea roja, una proyección, ¿no? O siguiendo tanto la tendencia que habíamos visto, eh, el factor cíclico, el componente irregular y el componente estacional. Entonces, ahora va a haber muchos modelos, uno tiene que comparar modelos, para eso utiliza en econometría los criterios de información, Akai y Schwartz, y hablando más técnicamente. Y si hablamos de Machine Learning, lo que se analiza son las tasas de error, ¿no? Las tasas de error, hablando de modelos bueno, algunos modelos, o la suma de cuadrados residuales también, ¿no? Entonces me parece que me he pasado de tiempo, discúlpenme. No sé, Fiorella, si estás ahí, me logras escuchar cómo estamos de tiempo. Eh, Te escucho, por favor. Hola, Fiorella. Sí, economista Carlos, lo estamos escuchando. Discúlpame, me he pasado de tiempo. No, no No se sé si. preocupe, más bien agradecerle el tiempo que se ha tomado. Sí. A ver, un momento, por favor. Está bien, economista. Muchísimas gracias también por esta sesión muy dinámica, práctica, de hecho muy interesante. A mí también me gustó, me encantó. Agradecerle por este espacio, ese tiempo que se ha tomado usted para poder brindarnos estos conocimientos el día de hoy. Muchísimas gracias, economista Carlos, y de verdad nos gustaría seguir contando con usted para próximos talleres aquí en Ciplatán o también en Geomina. Sí, las propuestas también. Y para los estudiantes también, no olviden también estar atentos porque vamos a tener más promociones en otros talleres que vamos a estar ofreciendo. Sí. Y asimismo, docente, vamos a dar una pequeña apertura para que los estudiantes también puedan realizarle sus consultas, ¿no? Respecto a la sesión del día de hoy. Así que vamos a aperturar el chat, por favor, a todos los participantes para que puedan hacerle llegar sus consultas al economista Carlos y así él pueda también absolver vuestras dudas. Adelante. Por, por supuesto, quedo atento. Perfecto, chicos, adelante. Pueden escribir cualquier duda, consulta, comentario, estamos atentos. Respecto al tema del material, estimados estudiantes, se les va a compartir también a través del grupo del taller, así que no se preocupen, todo el material que han visto el día de hoy lo vamos a compartir a través de ese medio, ¿sí? Economista, si desea puede dejar de presentar, por favor, así también usted puede presenciar a través de la sala Zoom. Ok. Una consulta que tenemos de los estudiantes, por favor. Por ejemplo, Javier nos hizo una consulta al respecto. Si usted puede explicar la diferencia entre estacionalidad y estacionariedad.
Claro, por supuesto. Lo había mencionado muy rápidamente, la estacionalidad y la estacionalidad son dos términos que suenan muy parecidos, pero bueno, ya que tengo la presentación, sí están viendo la presentación todavía, ¿no? Sí Sí, se logra ver, sí, economista. perfecto. La estacionalidad es un factor que se repite regularmente en el mismo periodo de tiempo. Es decir, si estamos analizando trimestres, en todos los cuartos trimestres se va a repetir este factor por alguna razón. Por ejemplo, venta de panetones. Si analizo las ventas de panetones de una frecuencia mensual, todos los diciembres, ¿no? Va a tener un crecimiento sustantivo. Esa es la estacionalidad. Si uno la hizo en forma trimestral y vimos que el PBI en el último trimestre tiene un crecimiento sustantivo mayor a lo de los trimestres anteriores. ¿Ok? Entonces, esa es la estacionalidad. Puede ser mes, trimestre, semestre, cuatrimestre. Entonces, se va a repetir esto y obedece a un tema estructural, ¿no? Como les decía, época de verano. em, la venta de ropa de verano se va a disparar en esas épocas, puede ser, o por algún otro factor. Entonces, de ahí es la palabra estacional, que tiene que ver con las estaciones del año, ¿ok? Y es uno de los cuatro componentes de, en general, toda serie que se esté analizando en forma menor a un año, ¿no? El otro componente, como les decía, es el componente tendencial, ¿no? Esta serie celeste eh, dividido en sus cuatro componentes. Tendencial, el componente cíclico, que se repite normalmente cada 5 años, una época de subida, de crecimiento, de auge, etcétera, de apogeo, después viene una recesión, eh, eh, el valle, que se le dice en forma más económica, y después una recuperación. Y después el componente irregular, puede ser el COVID, fenómeno del niño, una crisis financiera, un terremoto, un desastre natural, algo irregular que no suele pasar, no es algo, no hay una regularidad como si lo tiene el factor estacional. Y bueno, es la parte estacional y la parte de la estacionariedad. En un solo gráfico lo menciono acá rápidamente. La estacionalidad tiene que ver con la estabilidad de la serie, ¿ok? Tengo una serie que tiene este crecimiento, entonces yo podría decir que esta serie gráficamente es, esta- perdón, es estable alrededor de una media o de su promedio. Se mueve alrededor de su promedio, es estable, nunca se va muy por encima o muy por debajo. Entonces, gráficamente esta serie es estacionaria. Y al hacerle las pruebas más sofisticadas como D.K. Fuller, Philippe Perron, KPSS, etcétera, etcétera, me va a arrojar que efectivamente la serie es estacionaria, o sea, no tiene una evolución irregular. Entonces, ¿cómo sería una serie no estacionaria? Bueno, en este mismo gráfico lo voy a pintar de amarillo. Perdón, sería algo así, ¿no? Bueno, que va a tener un crecimiento, lo voy a exagerar, muy caótico, ¿no? Entonces, lo de amarillo es una serie no estacionaria, no es estable, alrededor de su media, alrededor de su varianza, incluso hasta alrededor de su tendencia, ¿no? Entonces, esa sería la distinción. No sé si quedó claro o quisieran que ahonde un poco más. Me comentan.
Perfecto, economista Carlos. También tenemos dos preguntas Sí. adicionales. Como le comento, le leo la siguiente consulta, ¿le Sí, parece? mejor, porque tengo acá el PPT, de repente puedo ayudarme de la presentación. Ok, Por favor. bien. Sergio Medina nos comenta, si ya desestacionalicé la serie Constitutional Decompose, ¿debo usar un modelo Arima o un Sarimax? Ah, muy bien. Interesante Excelente, la pregunta. excelente pregunta. Si ya descompuse la serie, ¿ok? Ya le he removido, ya le he quitado el factor estacional, entonces solamente tendría que usar un modelo Arima, no el Sarima, ¿ok? Simplemente sería un Arima si es que obviamente existe raíces unitarias, ¿no? O y si que no existe raíces unitarias, sería simplemente un modelo ARMA o podría ser un ARMA, un MA, o un ARIMA si es que existe raíces unitarias. Pero la parte de la S no va, entonces lo haríamos así, ¿no? Podría ser este modelo, que sería un AR, podría modelar con un AR. Si hay raíz unitaria, podría ser con un AR integrado, ARI. Si le introduzco la parte más, sería un ARIMA. Entonces podría ser todos ellos. La parte del Sarima no, porque ya lo he eliminado, el factor estacional. Profesor, pero que ese factor estacional es importante en mi serie. Eso, claro, por supuesto. Luego que haga antes de hacer la proyección, esta parte estacional lo tengo que introducir a mi proyección, ¿no? Por eso yo ya la he separado. Después la introduzco a mi proyección porque es un factor que se tiene que tener en cuenta. ¿Ok? Entonces, esa sería la respuesta. No utilizo el modelo Sarima porque ya lo estoy analizando la serie desestacionalizada. Ahora, ¿cuándo se utilizaría un modelo Sarima? ¿No? Esa sería otra pregunta también. Bueno, utilizaría un modelo Sarima cuando yo no desestacionalizo pero tengo en cuenta que hay un factor estacional y tengo que modelar con ella a la vez. Entonces, por eso, cuando se toma diferencias, también hay diferencias estacionales, ¿no? La diferenciación es para eliminar la parte integrada de raíces unitarias o la parte estacional. Pero sí, esa sería la respuesta. Si es que elimino o remuevo por un momento el factor estacional, solamente voy a modelar con un AR, un ARIMA, un ARMA, etcétera. Pero si es que yo quiero modelar considerando la estacionalidad, ahí sí utilizaría un SARIMA, pero ahí tengo que tener cuidado que dentro de mi modelamiento la parte estacional está inmersa, entonces tengo que tener ahí mucho cuidado. Ok, Genial, economista Carlos. Gracias por absolver la duda de Sergio. Bien, la última consulta, economista, para finalizar esta ronda de preguntas también. Por ejemplo, sí. Jesús nos comenta, bueno, le consulta. Buenas noches. ¿Qué modelos predictivos ofrecen mejores resultados para la estimación de precios de acciones y la toma de decisiones de trading en los mercados financieros? Excelente pregunta y por eso me voy a la presentación. La tengo acá. ¿Dónde está? Es por eso que yo en la primera diapositiva muestro todo el universo de modelos, ¿ok? Que existen, ya sea en la economía, en la estadística, en la ciencia de datos, etcétera. Y particularmente en finanzas, o en lo que si ese es el objetivo, o se va a desenvolver en ese ámbito, lo que se tiene que hacer es, si es que la estructura de datos es de series de tiempo, lo mejor sería utilizar los modelos GARCH, ¿no? ARCH, GARCH, que básicamente consideran que no existe estacionalidad en varianza y tratan de modelarla, ¿ok? Porque lo que hay detrás es que hay mucha volatilidad. Entonces, son modelos que pueden ser, o son series que pueden ser estacionarias en media, pero más no en varianza, y es por eso que es mejor optar por modelos
de tipo ARCH y GARCH que consideran el modelamiento o esta heteroscedasticidad en el tiempo de las variables. Si queremos usar modelos de econometría clásica, obviamente, o econometría bayesiana también, estaríamos dentro de estos modelos GARCH. Pero también se podría usar modelos del Machine Learning, ¿no? Que no hemos hablado el taller de hoy, pero vamos a tener la oportunidad de hablarlos, de mencionarlos. Particularmente, eh, los modelos Machine Learning precisamente son por naturaleza no lineales. Entonces, tienden a tener un mejor performance en este tipo de variables. Podemos hablar de los modelos KNN, los K vecinos más cercanos, los modelos de árboles de decisión y sus ensambles, los modelos máquinas de vector soporte, incluso los modelos de redes neuronales, que precisamente modelan esta no linealidad entre las variables. Ok, se podría usar también ello. Y lo que se tiene que quedar en claro aquí es que los modelos de econometría clásica o los modelos de Machine Learning no son rivales, ¿no? Se pueden complementar unos a otros. Por eso es necesario que el estudiante, el investigador, sepa todo el universo de modelos, cuándo usar uno, cuándo usar el otro, por qué sí, no, por qué no, etcétera, y después comparar, ¿no? Si quiere hacer sus proyecciones, puede comparar, puede usar una comparación de proyecciones hacia atrás y ver cuál tiene un mejor ajuste, ¿no? Y para eso, entonces sería un modelo Garch en series de tiempo y un modelo de aprendizaje supervisado se quiere enfocar por modelos de ciencia de datos, ¿no?